Hey, hola secta. Gracias por complacernos con sus blasfemas presencias para esta noche de horror en la que tenemos preparadas dos historias aterradoras relacionadas con carretera. Me encanta. Y si ustedes también disfrutan este tipo de historias, recuerden compartir estos videos con otros posibles adeptos para que esta secta siga creciendo. Pero no perdamos más el tiempo, vamos con la primera historia. Hoy les traigo una historia que quizás si les dijera el lugar y la fecha les mentiría. Lo único que sé es que cuando viví esto que por fin hoy me animo a contarles, era muy pequeña. En ese entonces mis papás y yo salíamos mucho de viaje. Era una temporada económicamente estable, si le podemos decir así. Y eso lo digo con grandes comillas. Porque uno cuando es chico no se percata nada de eso. Bueno, igual el punto es que salíamos bastante. Generalmente viajábamos durante la noche o bien temprano en la madrugada. A mí me gustaba muchísimo, porque siempre me ha encantado todo lo que tiene que ver con el terror o todo lo relacionado, igual que a mis papás. Entonces esos viajes siempre se prestaban para ir contando este tipo de historias. Recuerdo que era la parte que más me encantaba de viajar. Y si bien todo lo que voy a contarles a continuación puede no haber sido más que sugestión, porque aunque me encante todo lo paranormal, siempre he sido muy miedosa. No sé, se me hace muy raro lo que pasó. Y especialmente porque solo sucedió esa vez y nunca más me ha pasado. Pero bueno, ya llegaré a eso. En una de esas veces, calculo que habremos salido durante la madrugada, 3 o 4. La idea era viajar casi toda la noche para llegar bien entrada la mañana. Bueno, después de un rato, salimos de la ciudad, ya habíamos entrado a la carretera y llegamos a una zona poco habitada. A ver, quien ha viajado en coche durante la noche sabrá que no hay mucho que hacer, ni que ver, se vuelve un poquito aburrido. Yo me intentaba mantener despierta tanto como pudiera, hablando y escuchando lo que hablaban mis papás sobre historias, cosas que habían escuchado y leído relacionadas con historias de terror. Y bueno, como dije, yo era muy chiquita en ese entonces, tendría 12, 13 años. Entonces lo que tenía que aportar era realmente poco. Más bien iba como preguntando. Y cada vez que se iba la plática a temas de familia y cosas así, lo regresaba a una plática que me interesara. Y bueno, a mis papás igual les gustaba eso. Porque mi papá conducía y teníamos que ir charlando para que él no se quedara dormido. La cosa es que después de un rato, no sé si fue por el sueño o qué, como sentí una fuerte presión en mis piernas, como, como si algo me jalara hacia el asiento, como si alguien estuviera sentado en mis piernas, o no sé, no sabría describirlo de otra manera. Incluso creo que por los nervios hice una risita nerviosa, porque mi mamá se volteó en un momento a verme y me dijo, ¿ahora vos? Porque me estaba riendo, imagino que pensó que iba jugando. Pero no le pude decir lo que sentía. Eh, es que esa presión era constante, como si no pudiera mover para nada las piernas, como si alguien se sentara sobre mí y fuera balanceándose. No sé si me explico. Incluso escuchaba como el roce de la tela. No sé, como que podía sentirlo y escuchar como que algo ahí, que no sé describir exactamente, pero por alguna razón extraña le daba paz, más que miedo. De repente de a poco, y creo que es por eso que ahora lo asocio con parálisis del sueño, empecé a escuchar un fuerte zumbido,
como el de una secadora. Y he escuchado mucha gente que dice haber escuchado este tipo de zumbido cuando tienen una parálisis. Hasta algunos han escuchado como un ruido de grillos. Otros dicen que es como una turbina. No, pero lo escuchaba muy claro. Y en ese momento intenté gritar, no tanto por miedo, sino creo que es como un instinto. El que cuando sucede algo que no logras entender buscas algo como modo de defensa, no sé. Pero no pude gritar, ni moverme, ni nada. Bueno, acá una pausa rápida. Yo llevaba conmigo una manta por si me dormía, así tenía para taparme. Bueno, esa manta, en ese momento, yo la llevaba en mis piernas cubriéndome. Y, y pude ver cómo se levantaba, se lo juro. Era como si alguien cruzara un brazo de lado a lado de la manta. No se levantaba como si la sujetaran en un solo punto, sino que se dibujó como un cilindro debajo de la cobija. Y lo pude ver muy claro. Creo que eso sí me dio miedo porque sentí como un hueco en el estómago. Y esa sensación de miedo bastó para que gritara con tanta fuerza que mis papás pegaron un salto y me preguntaron, ¿estás bien? Obviamente que no lo estaba. En cuanto mi mamá giró, me puse a llorar y en verdad no fue por miedo. No sé por qué lloré, pero fue como un impulso. Solo que no lo pude evitar. Mi mamá se pasó entre los asientos para sentarse conmigo y le conté lo que había pasado. No sé si fue una parálisis, pero ¿saben qué fue lo extraño? Que esto sucedió en cosa de un minuto. En ese momento yo sentí que habían pasado como al menos 10 minutos, pero mis papás dicen que solo me quedé callado por cosa de máximo un minuto. Y ellos me contaron que también escucharon el zumbido y pensaron que me había quedado callada porque estaba intentando ver de dónde venía ese ruido. No sé, como dije, fue una parálisis de sueño, pero ha sido la única vez que he vivido algo así. Nunca más he tenido una parálisis y nunca más me ha sucedido nada similar. Si alguien de ustedes, secta, ha vivido algo similar, me gustaría saber. Y sobre todo si, como muchos a quienes les he contado esta historia, también han escuchado un extraño zumbido cuando tienen una parálisis. Un saludo. Una gran historia para esta noche de relatos de horror que desafortunadamente solo va a tener 2 historias. Así que vamos con la última de esta noche. Y recuerden que si aún no se han vuelto adeptos, nunca es demasiado tarde para suscribirse, activar la campana del juicio final y formar parte de esta aterradora secta. Pero vamos con la última historia. Si tienen la luz apagada, manténganla así y que disfruten este relato. Esta fue la única vez que he viajado en autobús durante la noche y no sé si lo volvería a hacer después de lo que viví. Verán, hace un año viajé en autobús por cuestiones de trabajo. Me tocó hacerlo de noche, así que abordé como eso de las 12 y estaba planeado que llegara a la terminal del otro estado a primeras horas de la mañana. Una noche estándar, todo normal. Hasta que, como sí, a la hora, más o menos hora y media de estar viajando y ya entrados en carretera, comencé a notar como si la persona, para empezar, como si hubiera una persona sentada en el asiento de atrás del mío. Y aparte de esto, empecé a escuchar como si comenzara a hablar. En ese momento no supe si era a mí a quien le hablaba, si a lo mejor iba hablando por celular, pero empezaba a hablar como si estuviera platicando con alguien. Para esto el autobús iba casi vacío. Como dije, era un viaje por trabajo, así que fue entre semana y de madrugada. Por lo tanto, éramos muy pocos pasajeros y
al menos así en una vista rápida, pues parecía que la persona que iba atrás de mí pues también estaba viajando sola. Por lo tanto, bueno, era casi obvio que si iba sola pues me iba hablando a mí. Era como si le diera igual que hubiera alguien que la escuchara o no. Y eso no solo me puso inquieta, me puso muy nerviosa y también me dio, no sé por qué, me dio muchísimo miedo el que como que viniera hablándole a la nada y aparte ese tono de hablar. Es que no era una voz normal, no, era una voz un poco profunda, pero áspera y ronca. Era como si estuviera enferma. Y yo simplemente la ignoré lo más que pude. Lo hice, pero llegó un momento en el que, no sé, pareció que se acercó al espacio que hay entre la ventanilla y el asiento y volvió a hablar. Pero esta vez, o sea, sí me habló a mí directamente. No, ya no fue a la nada. Esta vez se acercó, sabía más o menos yo dónde venía sentada. Me habló directamente y me dijo, no vayas allá. Vayas, ocho. Fue una frase seca, pero muy directa. Y fue algo secta que aún no sé cómo describir. No sé cómo describir cómo reaccioné. Porque creo que primero dudé. Dudé mucho de que en realidad me estuviera hablando a mí. Y después por lógica me dije, bueno, es que en esta parte del camión no viene nadie más que nosotras. Y entonces, pues, ¿a quién más se lo va a decir sino a mí? Y eso me hizo entrar en shock. Y al último, lo único que atiné a hacer fue reírme. Me reí de nervios, una risita nerviosa, pero dentro de eso, o sea, y no sé, fue como si alguien hablara por medio de mí. No recuerdo cómo es que atiné a responderle, es que es por trabajo. Y eso fue todo. O sea, en cuanto le respondí, traté de mirar, pero nada más de reojo, o sea, con el rabillito del ojo traté de ver en el vidrio con quién hablaba, porque la verdad no tuve el valor de voltear completamente. Y lo que alcancé a ver en el vidrio de la ventana, vi a una señora mayor, muy mayor, y llevaba encima un rebozo, y la miraba. Su mirada parecía sin expresión, como perdida. No sé, lejos de sentirme más tranquila, fue todo lo contrario. Inmediatamente me sentí más inquieta y el miedo me pegó de golpe. Y no sé cómo dimensionar bien el tiempo. Yo digo que de ese punto en el que le respondo que yo solo estaba viajando por trabajo y que la alcanzo a ver, de ese punto yo calculo que pasaron alrededor de unos 10 minutos y vuelve a acercarse al espacio que teníamos en común en la ventanita y volvió a hablarme. Pero esta vez se acercó mucho a mí, o sea, era como si tratara de hacer pasar su cabeza en medio del asiento y el vidrio, o sea, así como si la viniera atorando. Y entonces comenzó a rezar. Padre nuestro que estás Rezaba el en el Padre Nuestro. cielo, santificado Y sea tu primero me sacó nombre. mucho de onda que de la nada comenzara a rezar y que se acercara tanto a mí. Y otra vez me quedé como en shock y me quedé dormida. Lo malo es que ya dormida tuve esa sensación de la que todos conocemos, de cuando tu cuerpo se relaja tanto que sientes como si fueras a caer. Y justo en ese punto en el que sientes que saltas y por eso te despiertas, justo en ese momento sentí como si unas manos me cortaran la respiración. Era como si estuvieran apretando así fuerte mi plexo solar, pero tan fuerte, era como si quisiera pegarlo al fondo del asiento, ¿no? Eh, Era doloroso, muy real, y lo más raro es que
sí, o sea, yo sentía que podía mover mis piernas, pero no podía despegarme del asiento, de lo fuerte que me iba agarrando. Yo de verdad estoy segura que dentro del sueño me desmayé. Y mientras todo esto me iba pasando, yo seguía escuchando el Padre Nuestro. Y pues apenitas llegamos a la central de autobuses, me desperté en un salto. O sea, en cuanto, no sé, yo creo que sentí el freno del camión y me desperté. Obviamente estaba absolutamente paniqueada. Lo primero que hice fue pararme de mi asiento, voltear, o sea, asomarme al asiento de atrás para ver quién me había venido chingando todo el camino, ¿no? Y no había nadie exacto. No había nadie. Sentí como me subía miedo por el cuerpo otra vez porque, o sea, si bien una muy buena parte de lo que me pasó lo pude haber soñado, por lo menos la primera vez que escuché esa voz y que volteé a ver en el vidrio a esa señora, en esos momentos yo estaba perfectamente despierta. No, no hay manera de que eso fuera un sueño o algo que me imaginé. Así que agarré mi bolsa, me bajé del autobús y mientras lo hacía trataba de ver por las ventanas que no había cerrado las cortinitas, trataba de ver si alguno de los pasajeros se parecía a la señora que yo vi. Y no, nadie se parecía. Bajé a donde te entregan tu maleta y de nuevo, o sea, volví a fijarme en las caras y nadie de los otros 10 pasajeros se parecía, pero en absolutamente nada a esa señora. Y no sé, yo creo que como por 10 segundos me congelé, me quedé ahí parada, tanto que el chofer se me acercó y me preguntó si me sentía bien y le dije que sí, pero también aproveché para preguntarle. Le dije, disculpe, ¿hicimos parada en algún lugar en donde se pudiera bajar o subir alguien? Y el chofer me dice, no, señorita, este viaje es de central a central directo. ¿Se le perdió algo? ¿Quiere que le ayude a buscar? Y obviamente le respondí que no, que todo bien, que había sido muy amable y me fui a la zona de taxis. Y hasta la fecha ni yo me explico qué fue lo que pasó. No me explico qué fue lo que pasó y si sí pasó, que yo estoy segura que sí. O sea, ¿por qué solo yo puedo hablar con ella? O no sé si le pasó lo mismo a los demás pasajeros, pero pues al estar tan lejos sentados uno del otro, pues nadie nos contamos nada. No sé. De lo único que sí estoy segura es que jamás, 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 jamás voy a poder olvidar esa maldita voz. Jamás.